¿Cómo se saca este? ¿Para sacarlo? Hola, muy buenas tardes. Soy Eduardo Antonio Artigas, tengo 60 años y bueno, concurso por segunda vez en Río Gallegos Canta. La anterior participación, bueno, fui mención especial y bueno, vamos por intentar la revancha, ¿no? Bueno, agradezco a todo el público la presencia. Como siempre digo, bueno, cuídense. Y voy a hacer el tema 11.000 que canta Abel Pintos. No me gusta herir a quien amo, no me gusta traer el pasado aquí al presente, no me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado. Perdón. No. Arranque, no hay Sí. problema. No, pido disculpas porque No hay la musicalización no llega muy, ¿no? No hay problema. Hacemos borrón y de cuenta vuelta. nueva. Dale, Tranqui, no hay por problema. favor, gracias. No, por favor. No me gusta herir a quien amo, no me gusta traer el pasado aquí al presente, no me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado. No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz, convertirme tan solo en un fantasma amante de todos, vendiéndole el alma al diablo. No me gusta vivir así como si no doliera, así como si no estuviera, ahogándome en palabras mudas, con las manos duras de arañar la arena, partido en 11.000 pedazos, vendiéndole la voz del alma a los dos, asumiéndome un caso perdido. No me gusta herir a quien amo, no me gusta traer el pasado aquí al presente, no me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado. No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz, convertirme tan solo en un fantasma amante de todos, vendiéndole el alma al diablo. No me gusta vivir así. Así como si no doliera, así como si no estuviera, ahogándome en palabras mudas, con las manos duras de arañar la arena, partido en 11.000 pedazos, callándole la voz del alma a los dos, asumiéndome un caso perdido. La suma de las dos mitades, la lágrima alimenta al río, la cura de las vanidades, la luz abrió ese camino para dar olvido a las soledades, así como si no doliera, así como si no estuviera. Partido en 11.000 pedazos, callándole la voz del alma a los dos, asumiéndome un caso perdido.
Muchas gracias. Don Eduardo, yo creo que siempre es importante conocerse como intérprete y es fundamental la elección del repertorio, ¿sí? Este es un tema que es popularmente conocido por Abel Pintos, se han hecho alguna que otra versión. Siempre me parece que lo que está bueno siempre conocerse para poder elegir el tema que es acorde al registro, a la forma de interpretar. Fue un desafío haber traído esta canción. Yo personalmente noté un contraste, es imposible... Claro, perfecto, yo lo entiendo. A todo el público quiero explicarle una cosa. Yo no quiero, porque ya ha pasado anteriormente, soy un excelente cantante de tango, excelente cantante de folclore, y no quiero que me encasillen. O sea, yo ya anteriormente canté Samba para Olvidarte, si no sé quién la canta mejor, Samba para Olvidarte, no sé. Habría que buscar quién lo canta mejor que yo. No es soberbia, sino que es confianza y sé lo que canto. En este caso, yo tengo registro de tenor. El registro mío es tenor. Quise hacer el tema, por supuesto, con un registro diferente, porque todas las canciones, los intérpretes son distintos, tienen distintas voces. Cuando Sabina va a cantar un tema con otro cantante, ya sea, por decir algo, ¿no? Luciano Pereira, la canción de Luciano Pereira no va a salir con la voz, o sea, la voz de Sabina no da para ello. Yo lo único lo que yo quiero es que ustedes me juzguen por, digamos, por la interpretación, no por la voz. Las voces son diferentes, más vale que van a ser diferentes. No es lo mismo Jorge Cafrune que Larralde, o sea, no sé si soy concreto. Lo que yo no quería, porque si yo canto, por ejemplo, puedo cantar Naranjo en Flor, un tremendo tango, que lo canto muy bien también, excelente, por no decir excelente, ¿no? Pero lo canto muy bien. Folclore, pero yo interpreto otras cosas. Por ejemplo, canto temas de Averizo, canto temas de Rata Blanca. O sea, me refiero a que no me gusta que por mi edad me encasillen en decir, pucha, mirá, elegiste mal el tema. Pues, o sea, no es que elegí mal el tema, lo elegí a propósito. Yo lo único que quiero es que valoren mi voz. O sea, si tengo, porque afinación, caudal de voz, o sea, interpretación, no está mal interpretado. El tema es que a ver, un momento. La voz es distinta. ¿Me permite, por favor? Perfecto. Está bien lo que usted dice. Yo nosotros evaluamos lo que escuchamos. Perfecto, ¿sí? Sí. El caudal de voz, lamentablemente, no se lució como se debería haber lucido por una cuestión de que la tonalidad del tema no lo favorecía. Honestamente, para mí, a mi criterio, no era el tema apropiado para presentarse, para mí. Yo voy a disentir porque vos me decís el caudal de bono que no... La tonalidad no lo favorecía, no le permitió lucirse. Claro, me acuerdo su interpretación de Samba para Olvidar y estuvo mucho mejor que lo que vimos hoy. Sí, y seguramente hoy también hubiera estado mucho mejor. El tema es ese... porque Abel Pinto o sea, esta no es una canción para tener un registro, o sea, yo creo que inclusive le doy más de lo que tiene el tema, le doy mucho más de lo que tiene el tema. Escuchalo por Abel Pintos y vas a ver si la parte donde tiene que fluctuar la voz es mejor. Está perfecto. La valoración que hacemos nosotros en base a lo que escuchamos, yo por lo menos, si usted dice que el tango por ahí lo favorece, yo hubiese elegido un tema a lo mejor en el cual pueda poner toda la carne al asador. Me parece que, bueno, a ver, esto es se valoran los intentos, se valora absolutamente todo. Hay que también saber entender de que acá se crece siempre de formas distintas, ¿sí? En estos concursos, más allá de lo que puede significar un premio, de lo que puede significar un trayecto, como lo he dicho muchas veces, no se gana, no se pierde, se crece de formas distintas, siempre.
Siempre. Hay que valorar los intentos y hacer siempre una autocrítica de lo que estuvo bien y de lo que estuvo mal. Eso es lo que nos hace crecer como artistas y como personas. No, por supuesto. Sí. Así que me parece que... Lo único que digo es que simplemente la única diferencia es la voz. La voz del tema. Pero ¿por qué encasillarse en una sola voz? O sea, ¿por qué Mercedes Sosa cantaba temas de León Gieco, o de otras cosas, y el registro de voz es distinta? Yo a eso es lo que voy. No se tiene que valorar así, pucha, sí, pero... No, los criterios de evaluación tu oído está adaptado a la voz de Abel Pintos. Entonces, pero Abel Pintos no es lo mismo que Horacio Guaraní. Horacio Guaraní amigo ya no está. Mío, tengo 24 años escuchando música, escuchando distintos cantantes. Bueno, yo tengo 60. Tengo 60 años escuchando música de todo tipo. De todo tipo. Así que no... O sea, en eso, te digo, en eso seguramente no me vas a ganar en eso. Porque he escuchado música de todo. Rock nacional, rock, lo que me pidas. Canto temas en inglés, no hay ningún problema. Soy muy versátil. Lo único que le voy a decir, caballero, con el mayor de los respetos, la soberbia no es buena consejera. No es soberbia. No es buena consejera. Acá primero no es soberbia, se prioriza ser humilde. Primero la humildad es lo que vale. Vale más que cualquier cosa. Sí. Vale más que cualquier cosa. Antes perfecto. de ser artista hay que ser persona. Sí. Antes de ser artista hay que ser persona. Persona me sobra. Persona me sobra, no. Bueno, hay que demostrarlo. Pero no por eso, no es por eso. Simplemente hay que demostrarlo, porque me parece que... Debatir se puede debatir. O sea, no sé por qué no se puede debatir. No, lo que pasa es que acá no venimos a debatir, venimos a escuchar. Es que, por ejemplo, nosotros, no venimos a... Venimos a escuchar, y a pasar una tarde agradable. Sí, está bien. Venimos a pasar una tarde agradable. Por supuesto. Así que, pero simplemente es eso, no quita nada. Yo lo que le pido es que tome la valoración nuestra, la tome de la mejor manera posible para seguir creciendo, nada más. No es otra cosa. Sí, simplemente esto. El problema ¿no? con los concursos, que fue lo que me pasó, o sea, en la anterior vez. Eduardo, Eduardo, el año pasado... ¿Me deja hablar un ratito? ¿Me deja hablar un ratito? Bueno, independientemente de la discusión que se está haciendo acá, tenemos que darle lugar a los otros participantes. Perfecto, sí, no digo nada. Y yo le recomendaría, que tome en cuenta lo que evaluamos nosotros como jurado para, en caso de seguir en otras instancias, de elegir mejor el tema, la tonalidad, rever esas cosas. Por supuesto. Y la idea justamente, como dice Andrés, es pasarla bien, así que pedimos un aplauso, por favor, un aplauso. Está bien. ¿Y damos lugar al otro participante? Sí, seguro. Sí, muchas gracias. Fuerte el aplauso.